buenos días familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar estos huevos al purgatorio o a la italiana. Esta fue una receta que hicimos hace más de un mes en un en vivo y me quedó de tarea hacérselos así, versión resumida, para que ustedes lo puedan tener a mano, para que lo puedan compartir y bueno, es súper delicioso. Lo primero que vamos a hacer es cortar de 2 a 3 tomates, preferiblemente que estén bien maduros. Una vez los hayas cortado, los vas a llevar a la licuadora. En mi caso yo usé 2 tomates y luego voy a usar de estos que están en lata, 2 aproximadamente porque son bien chiquitos. Puedes agregar un poquito de agua o si vas a agregar como yo de lata, un poquitico de el jugo de la lata. Licúas y así tienes el puré. Luego vas a cortar finamente una cebolla blanca. Acá es importante que lo cortes bien pequeñito y luego vas a usar de 1 a 2 dientecitos de ajos y los vas a cortar muy chiquiticos. Si quieres los puedes macerar y te va a quedar también mucho más fácil de incorporar a la preparación. Ahora vas a utilizar tocineta. Vas a utilizar 3 láminas de tocineta o jamón, pero recuerda que esto va a ser opcional. Ahora que ya mi sartén está precalentada, yo lo que voy a hacer es poner la tocineta. Recuerda que si no estás usando ningún tipo de tocineta o jamón en esta preparación, lo cual es válido, puedes omitir este proceso. Mientras dejamos la tocineta en la sartén, voy a cortar un cuarto de pimentón. Me parece que le da un sabor muy delicioso, al igual que 2 ramas, las más verdes que puedas tener, de un cebollín o de una cebolla de verdeo, porque eso también va a potenciar el sabor de la salsa que vamos a realizar. Una vez ya tenemos acá como los chicharroncitos como bien frito, nuestra tocineta la vamos a retirar y vamos a incorporar inmediatamente la cebolla y el ajo. Yo usé 2 dientes de ajo porque me gusta mucho. Si a ti no te gusta mucho, puedes usar solamente uno. Lo incorporas y vas a dar vuelta. Vamos a esperar a que esto se cocine un poco, ponle unos 2 a 3 minutos y luego vas a incorporar el pimentón y el jamón. Ahora vamos a dejar que el pimentón también se empiece a cocinar un poquitico más y ahora mientras esto sucede pues vamos a agregar todos los condimentos que le vamos a poner. Yo le voy a poner mucha pimienta que me encanta, un poquito de albahaca seca, pero si tiene fresca por favor agrega la fresca, incorporas muy bien y luego vas a poner un poquito de sal. Una vez ha pasado este tiempo y has incorporado todos estos ingredientes, ya ves que el pimentón está un poco más marchito, pues es momento de poner la tocineta que ya habíamos puesto inicialmente, la incorporamos para que así sí vaya teniendo mucho más sabor y luego vas a incorporar todo el puré de tomate. Este es súper sencillo esta receta, súper importante que mezclen muy bien y le presten mucha atención a esta salsa que es la que le va a dar un sabor exquisito y extraordinario a estos huevos. Entonces acá mezclamos muy bien y luego vamos a poner un poquitico de la cebolla de verdeo que habíamos cortado, incorporamos, seguimos mezclando y ahora vamos a bajar el fuego a medio bajo o incluso bajito, bien bajito, y lo vas a dejar de 5 a 7 minutos tapado preferiblemente. Una vez ha pasado este tiempo, como se pueden dar cuenta, la salsa cambia de color. Ha tomado muchísimo más sabor, todos los ingredientes pues han desprendido sus sabores y esta salsa sabe increíble en este momento. Ahora que está así, pues lo que voy a hacer es ponerla o distribuirla muy bien por toda la sartén y luego voy a abrir 3 campitos dentro de la sartén donde van a ocupar o donde van a ir los huevos. Pongo un poquito más de la cebolla cortada. Y ahora vamos a poner los huevos en el campito que abrimos en la sartén. Si es necesario tú puedes abrirlo un poquito más y luego lo vas a dejar. Así de sencillo se hace esta receta. El siguiente paso es a gusto de cada persona. A mí me gusta agregarle un poquito de queso parmesano. Me parece que le da un sabor extraordinario. Si quieres lo puedes poner, si no, no le pongas. Luego le pongo un poquitico de sal en cada partecita del huevo. Y ahora vas a dejarlos al término que tú prefieras. Si te gustan bien blanditos, esto ponle una tapa y déjalo por unos 2 minutos. Si te gustan más secos como a mí, déjalos de 4 a 5 minutos más o menos
Y este es el resultado final de esta delicia de receta. Nos ha encantado muchísimo en casa. He recibido muchos comentarios, así que por eso está el video ya disponible para todos ustedes. Si te ha gustado esta receta, yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos y para que me regales un like. Si estás buscando un desayuno especial para una fecha especial, este desayuno va a encantar a tu pareja, a tus hijos, a quien sea, así que está súper recomendado. Prepáralos en casa, muy pocos ingredientes y una receta extraordinaria. Al final siempre tenemos todos los ingredientes y cantidades usados y recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso gigante. Chao. Para